bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Voy a terminar este pequeño ciclo de exploración elemental de funciones reales de variable real. Me quedaba por ver algunas cuestiones de las operaciones, la interpolación, la extrapolación, y también voy a hablar de algo que no he escrito aquí, voy a poner ahora, de las funciones definidas a trozos. ¿Vale? A intervalos, a trozos, como queráis llamarlas. Bien, las operaciones entre funciones pueden ser algebraicas o puede ser la composición. La composición ya la hemos comentado en el vídeo anterior y hemos puesto algunos ejemplos. En cuanto a las operaciones algebraicas, pues son simplemente las operaciones que ya conocéis como suma, diferencia, producto y cociente, básicamente. También podríamos hablar de aplicarles algún otro proceso, pero en principio esos son los más simples. Muy bien, lo que me interesa a mí es ver cómo se comporta el dominio de la nueva función que sale de hacer estas operaciones en relación a los dominios de aquellas funciones que empleo para realizarlas. Por ejemplo, si tengo esta función definida de esta forma, con esta fórmula, y esta otra, logaritmo en base 10, por ejemplo, de x cuadrado menos 1, pues individualmente puedo calcular sus dominios para completar realmente lo que entiendo, es decir, que esto es una función. El dominio de esta es, voy a llamarle de su f, es todo r. Y el dominio de esta habría que ver cuando x cuadrado menos 1 es estrictamente mayor que 0. Bien, eso es fácil, porque ya lo hemos comentado antes. Me fijo en la parábola x cuadrado menos 1, que tiene cortes en 1 y menos 1. Como el coeficiente director es positivo, pues la parábola es así, ¿veis? Y por tanto, estos intervalos, sin coger el extremo, son los que forman el dominio. Es decir, menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. Vale, pues si yo sumara estas dos funciones para sacar una nueva f más g de x, o las restara, daría lo mismo, sería 2x menos 3 más menos logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1. Obviamente no daría lo mismo a nivel de cálculo, pero sí a nivel de calcular el dominio, eso es lo que quiero decir. Pues como digo, ya las sume o las reste o las multiplique, el dominio es la intersección de estos dos dominios. ¿De acuerdo? Es decir, es la intersección de R con este intervalo. Bueno, obviamente, como esto forma parte de R, la intersección va a ser ese intervalo. Así que va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. Eso sería el dominio de la suma, la resta y el producto. Pero, ¿y el cociente? El cociente ya sería otra cuestión. Y habría que fijarse en si es 2x menos 3 partido el logaritmo o al contrario, el logaritmo partido 2x menos 3. Porque aquí los dominios serían diferentes, no solamente lo que son los cálculos, sino también los dominios. Me explico con más detalle. Fijaos. En el primer caso, tengo que pensar en la intersección de los dos dominios, es decir, lo que he puesto aquí, desde menos infinito hasta menos 1, unión 1 más infinito, y luego tengo que quitar, si fuera el caso, que estuviera aquí, aquellos valores que hacen 0 el denominador, es decir, tendría que resolver la ecuación logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1 igual a 0. Vale, para que el logaritmo en base 10 de un valor de 0, ese valor tiene que ser precisamente
1. ¿Vale? Recordad que da 0 porque es el exponente que le tengo que poner a 10 para que dé esto. Así que 10 elevado a 0 igual a x cuadrado menos 1. Y obviamente 10 elevado a 0, ya sabéis, eso es 1. Así que quedaría x cuadrado menos 1 igual a 1. Quedaría x cuadrado igual a 2 al pasar al otro lado esta ecuación, y quedaría x igual a más menos raíz de 2 al resolverla. Hacemos la raíz cuadrada de 2, pero cuidado, como es una ecuación tenemos que hacer las dos soluciones, más menos raíz de 2. Muy bien, pues entonces hay que quitarlo porque resulta que menos raíz de 2 está en este intervalo y más raíz de 2 está en este otro. Bien, en ese caso lo que tengo que hacer es lo siguiente. Coger el intervalo menos infinito menos 1 y quitarle menos raíz de 2, con lo cual quedaría así. Y luego tengo que coger el otro intervalo, lo pongo aquí mismo, o aquí, coger el otro intervalo y quitarle raíz de 2, con lo cual quedaría así. ¿Vale? Si os fijáis, sencillamente, pues si aquí está menos 1 y aquí está 1, como aquí está menos raíz de 2 y aquí más raíz de 2, pues más pequeña que menos 1 y mayor que 1 respectivamente, las que acabo de poner, pues el intervalo sería desde aquí hasta aquí, quitando esto, desde aquí hasta aquí, quitando el menos 1 obviamente, desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta allá, sin los extremos, ¿vale? Estos que estoy poniendo aquí. Ese sería el dominio del cociente. Pero ¿y al revés? Pues análogo. Bastaría con pensar en el dominio intersección de los dominios, que es este, por lo que hemos visto antes, y ahora habría que quitarle aquellos valores que estuvieran en el dominio e hicieran 0 el denominador, que en este caso sería 2x menos 3 igual a 0, x igual a 3 medios, 1,5, ¿no? Que está en este, por lo tanto sería desde menos infinito hasta menos 1, unión 1, 3 medios, unión 3 medios más infinito. ¿De acuerdo? Vale, pues eso sería en cuanto a las operaciones algebraicas. ¿Y qué pasa con la composición? Ya lo hemos visto, como he dicho, en el vídeo anterior. Y en ese caso, siempre pensamos en aquellos elementos del dominio de la primera función que se aplica, que al transformarse queden dentro del dominio de la segunda función que se aplica. ¿Vale? Y bueno, en la práctica realmente lo que hacemos es calcular la fórmula resultante y a partir de ahí ya le aplicamos todo lo que sabemos sobre el cálculo de dominios. Bien, voy a usar estas funciones que he puesto antes, la de 2x menos 3 y la del logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1 para precisamente hablar sobre la composición y cómo se calcula el dominio de la composición, aunque ya lo he hecho, pero voy a repetirlo porque esto es importante. Imaginad que quiero hacer f círculo g de x. Esto quiere decir que primero aplico g y luego f. Así que si primero aplico g, el dominio sé que es desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta más infinito. En este conjunto tomo un número, x, y lo transformo en el logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1, que me da un número real. Y a continuación aplico f, que f lo que hace es multiplicar por 2 el original y restarle 3. Como este es el punto de partida ahora para f, pues sería 2 veces el logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1 menos 3, y ya está. Y no habría ningún problema, el dominio de la composición sería este, puesto que aquí el flujo no se ha interrumpido en ningún momento, ya que esto da un determinado número real si tomamos números en este conjunto. Y como
esto es una función cuyo dominio es todo R, es una función polinómica, entonces admitirá cualquier valor real que le deis. Si esto ya es un valor real, no tendremos que exigir nada para el siguiente paso, y simplemente calculamos esto y ya está. ¿Vale? Pero y al revés, es decir, G círculo F de X, esto sería G de F de X. Aquí la cuestión es diferente, muy diferente. ¿Qué es lo que hago? Pues, primero, no hay ningún problema en calcular F, puesto que, como ya he dicho, el dominio de F es todo R, ¿vale? Pero claro, si tomo 2x menos 3 como el resultado de aplicar F, y eso se lo coloco luego al logaritmo en base 10, pues quedaría logaritmo en base 10 de... Pensad que es x cuadrado menos 1, pero ahora esta x en realidad es 2x menos 3, por lo que sería 2x menos 3 al cuadrado menos 1, lo que tengo que hacer. ¿Qué opciones tengo? Investigar qué valores de aquí, al transformarse en 2x menos 3, quedan en menos 1, en menos infinito menos 1, unión 1 más infinito, o investigar directamente la fórmula. ¿Cuál de esas dos tomo? Voy a repetir lo que quiero decir. Como para poder aplicar el logaritmo en base 10 de x cuadrado menos 1, este valor, el original en este caso, de la composición, tiene que estar aquí, tendría que investigar cuándo esto está aquí. O bien me fijo en la fórmula y trabajo sobre la fórmula. En la práctica es mucho más cómodo trabajar sobre la fórmula. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger el resultado de esa composición, G círculo F, o F compuesta con G, daos cuenta, lo digo al revés de cómo se aplica, y ver qué ocurre con ella. A ver, G círculo F de X sería logaritmo en base 10 de 2x menos 3 al cuadrado menos 1. Si desarrollo eso, quedaría primero al cuadrado, 4x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 3, 6, menos 12x, más el cuadrado del segundo, más 9, menos 1, más 8. Sería eso. Y ahora tengo que investigar el dominio de esta función, pero bueno, ya lo sabemos. Como es un logaritmo, 4x cuadrado menos 12x más 8 tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y ahora tengo que dedicarme a resolver esta inecuación. Para ello, como ya he dicho, lo que voy a hacer es resolver la ecuación auxiliar. 4x cuadrado menos 12x más 8 igual a 0. Bueno, aquí puedo dividirlo todo entre 4, sin cambiar los resultados de esta ecuación. Quedaría x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. ¿Lo veis? 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. Y ahora aplicando la fórmula, x igual a menos b, b cuadrado sería 9 menos 4 por 2, que es 8, partido 2 por 1. Bien, 9 menos 8 es 1. Así que sería la raíz de 1, que es 1. 3 más 1, 4, partido 2, 2. Y 3 menos 1, 2, partido 2, 1. Así que tendríamos dos valores, 1 y 2. Esta parábola es así y corta en 1 y 2. Por lo tanto, ya lo tenemos. Donde quiero que sea positivo, estrictamente, va a ser desde menos infinito hasta 1, unión desde 2 hasta más infinito. Ese sería el resultado. El dominio de la función logaritmo en base 10 de 4x cuadrado menos 12x más 8. ¿Vale? Investigando directamente la inecuación que sale aquí. De una manera gráfica, que me parece lo más compacto, lo más sencillo de ver. Bien, ahora voy a ver las funciones definidas a trozos. En las funciones definidas a trozos, lo que ocurre es que no damos una única expresión, una única fórmula, entre comillas, sino que damos varias, dependiendo de determinados conjuntos sobre los que estamos trabajando. Me explico. Podría ser 1 partido x
si x es menor que menos 1, por ejemplo. Puedo poner esa fórmula. Coseno de x si x es mayor o igual que menos 1. Y menor que 2. ¿Vale? Y luego podría ser, por ejemplo, e elevado a x más 1 si x es mayor o igual que 2. Me piden, por ejemplo, el dominio de esta función definida a trozos. Lo primero que tengo que hacer es ver las expresiones en las que se aplican las distintas fórmulas. ¿Qué conjunto finalmente dan cuando se unen? Obviamente tienen que ser disjuntos. No puedo tener dos fórmulas diferentes para un mismo valor, puesto que entonces dejaría de ser una función. Así que tengo que comprobar que realmente estos trozos que se me han dado, estos conjuntos sobre los que se aplican estas fórmulas son disjuntos entre sí, que no tienen valores comunes. A ver, menores que menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, ¿vale? Entre menos 1 y 2, menos 1 y 2, sin ser 2 y pudiendo ser menos 1. Obviamente estos dos trozos no tienen nada en común, ¿vale? Su intersección es el vacío. Y luego, desde 2 hasta más infinito, que es este otro. Bien, si os dais cuenta y los unís, todo esto quedaría R. Así que podemos pensar que el dominio es todo R, simplemente por eso. Pues no. Hay que pensar en la fórmula que se aplica en cada uno de estos trozos. Si la fórmula no tuviera problemas, o la regla no tuviera problemas en cada uno de estos trozos, ya el dominio sería todo R, no hay mayor dificultad en pensar así. Pero sí que la hay. Por ejemplo, el coseno y la exponencial de x más 1, esto es una composición, si lo veis, de una exponencial y de una función polinómica o lineal, pues como digo, no tienen ningún problema, tanto la exponencial como esto, por lo tanto su composición sería aquí, el dominio, si no estuviera en ese trozo, todo R, y este coseno, su dominio sería todo R, si no estuviera en ese trozo. Por lo tanto, si se aplica en un trozo de R cuando vale para todo R, pues valdrá también en ese trozo. Tanto esta como esta, ningún problema, ¿vale? Así que estos dos conjuntos ya forman parte del dominio. Pues bien, vamos a ver esta otra, si tiene algún problema. Aparece el 0, que es el único valor que hace que esto se anule, que el denominador se anule y no tenga solución. Pues no, porque el trozo sobre el que se ha asignado es para todos los x menores que menos 1. Por lo tanto, este trozo también me vale para completar el dominio. Y el dominio de esta función es todo R. Fijaos ahora qué pasaría si cambio los trozos. Por ejemplo, pongo si x es menor que 3, aquí. Aquí, si x es mayor que 4 y menor que 5. Y aquí si x es mayor o igual que 5. Vale, voy a comprobar como siempre que realmente no se solapan. Aquí son todos los menores que 3, desde menos infinito hasta 3, abierto, tenemos un trozo, ¿vale? Aquí tenemos el otro, entre 4 y 5. Perfecto, ningún problema, estos dos son disjuntos. Y luego mayor o igual que 5, desde 5 hasta más infinito. Como antes, aquí y aquí no hay ningún problema, puesto que coseno y exponencial compuesta con esta, su dominio son todo R, pues si valen en todo R, también valdrán en una parte de él. Por tanto, aquí no hay mayor dificultad. Pero ahora sí, porque como aquí he dicho, para los x menores que 3, 1 partido x, habría que quitarle el 0. Y ahora el conjunto que me interesa sería desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta 3. ¿Vale? Del trozo que corresponde habría que quitarle el problema que aparece, que es el dividir por 0. ¿Y cuál sería el dominio? Pues el dominio sería este trozo, unión 4, 5, unión 5 más infinito cerrado. Pero bien, en ese caso, al juntar estos dos, ya llegamos desde el 4 hasta el más infinito.
¿Lo veis? Ese sería el dominio. O sea que no solamente hay que tener en cuenta que los trozos no se solapen, sino hay que ver también cómo son los trozos, ¿vale? Y las expresiones definidas en esos trozos, si tienen algún problema en ellos, quitarles ese problema, ¿vale? Para poder aplicar la función de manera efectiva, para ser una función real, de variable real, y que dé un resultado real. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el dominio de esta función definida a trozos. Variaciones de esto es lo que vais a tener en todos los ejercicios relativos a las funciones definidas a trozos. Siempre investigar que los trozos no se solapen, ver cómo son las fórmulas en esos trozos y quitarle los problemas a las fórmulas si aparecieran en esos trozos. Si no los tienen, ninguna dificultad, se unen y ya está. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora voy a terminar con la interpolación y la extrapolación. Vamos a terminar con la interpolación y la extrapolación. ¿Qué es eso de la interpolación y la extrapolación? Básicamente se trata de lo siguiente. Imaginad que conocemos la relación entre una variable real y otra exclusivamente en una cantidad finita de puntos, normalmente muy reducida. Es decir, imaginad que tengo aquí una variable x independiente y otra y dependiente, de forma que para el valor x sub 0 conocemos lo que da en concreto, y sub 0. Para el valor x sub 1 conocemos también que da y sub 1. Y para el valor x sub 2 conocemos lo que da. Bien, aquí tengo una serie de puntos, al representar gráficamente esa relación, que se llaman nodos, en el plano cartesiano. Puede haber más, aquí he puesto 3, por ejemplo. Pues bien, interpolar es encontrar la función más simple, generalmente, que pasa por estos puntos y utilizarla para averiguar los valores de la variable x en puntos intermedios de los conocidos. Es decir, entre estos 3 que hay aquí, ¿vale? O bien, en el caso de extrapolar, utilizarla para averiguar el valor de puntos fuera del intervalo determinado por todos esos puntos conocidos. ¿De acuerdo? Es decir, interpolar es a partir de la función que podemos construir, que pasa por esos puntos con unos determinados criterios, ver que darían puntos intermedios. Y extrapolar es ver que darían puntos fuera de los conocidos. ¿Vale? La interpolación es un mundo muy amplio, pero aquí, como estamos hablando de cosas sencillas, vamos a hacer interpolaciones polinómicas. Es decir, vamos a usar funciones polinómicas para encontrar las expresiones de las funciones que pasan por esos puntos. Y vamos a hacer dos tipos de interpolación polinómica, las más simples, la lineal y la parabólica. Es decir, vamos a buscar funciones que tengan esta forma o bien esta otra, cuya expresión analítica, cuya fórmula sea un polinomio de primer grado o uno de segundo. Ya sabéis, este polinomio de primer grado estará determinado por dos letras, A y B, y este de segundo grado por tres, A, B y C. Parámetros, en realidad. Son valores a descubrir a partir de los que conocemos. Si se nos dieran, por ejemplo, dos puntos, uno, por ejemplo, 3 y 2, 5, entonces lo más lógico sería emplear una interpolación lineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad estos serían dos puntos en el plano y por dos puntos sabéis que pasa una única recta. ¿Vale? Habría que encontrar la ecuación de tal recta. Eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer usando un sistema lineal. Suele ser sencillo, aquí muy sencillo. Porque, claro,
Fijaos que conocéis para ciertas x, ciertas y. Así que aquí, si lo sustituís, vamos a mantener las incógnitas a y b conocidos los otros valores. Y como lo hacemos dos veces, pues tenemos dos letras o dos incógnitas con dos ecuaciones, ¿vale? Y encima lineales, con lo cual es bastante sencillo. Así que para x igual a 1, esta fórmula daría y igual a 3. Es decir, quedaría así. ¿Lo veis? A por 1 más b igual a 3. Y para x igual a 2, esta fórmula daría 5. 2a más b igual a 5. Vale, aquí multiplico por menos 1 ambos miembros de la primera de esas ecuaciones y sumo, me queda 2 igual a, ¿lo veis qué fácil? 5 menos 3, 2, 2a menos a y aquí 0. Así que a es igual a 2, sabiendo que a es igual a 2, lo puedo sustituir en cualquiera de estas expresiones. Por ejemplo, 3 igual a 2 más b. Así que b sería 1. ¿Lo veis qué fácil? Sí, he usado esta. Fijaos, 3 igual a más b. ¿Vale? Así que si a es 2, lo coloco aquí y fácilmente sacáis el valor de 3. De b, perdón. b igual a 1. Por lo tanto, la interpolación en este caso nos daría igual a 2x más 1. Eso sería la forma más sencilla. O mejor dicho, la función lineal que pasa por esos dos puntos es 2x más 1. Y si quiero interpolar, por ejemplo, en 1,5 quedaría, pues pongo aquí 1,5 y uso la fórmula 2 por 1,5 más 1. O sea, 2 por 1,5 serían 3 más 1, 4. ¿De acuerdo? Eso es el resultado. Esto sería la interpolación. Y ahora, si quisiera extrapolar, por ejemplo, puedo poner 10, que está fuera del intervalo conocido, sería 21, porque sería 2 por 10 más 1. Eso sería una extrapolación. ¿Vale? Eso es una manera. Otra forma sería fijarme en que para obtener la recta necesito estos valores a y b, y el primero de ellos, a, es la pendiente, la inclinación. Y para medir la pendiente solo tengo que dividir lo que crece en relación a lo que se desplaza. Lo que crece sería 5 menos 3, 2. Y lo que se desplaza es 1. Así que lo que crece, 2, entre lo que se desplaza. 2 partido 1, 2. Conocido esto, me bastaría de nuevo usar cualquiera de los puntos conocidos. Por ejemplo, 3 igual a 2 por 1 más b. Ya que aquí conozco la y, 3, conozco la x, y he sacado el valor de b, de a, perdón, que es 2. Así que b sería igual a 1. Y ya tenemos lo mismo que antes. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a la interpolación lineal. Si tuviéramos 3 puntos, por ejemplo, 1, 2, 3, y aquí le pongo, pues vamos a poner, por ejemplo, 9, ¿vale? 3, 9. Si tuviéramos 3 puntos, lo más lógico sería emplear una interpolación polinómica, pero usando una expresión de segundo grado. Como sabemos que es así, a mayúscula x cuadrado, b mayúscula x más c, pues ahora voy a emplear esto para sacar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sería 3 igual a a más b más c. ¿Lo veis? En lugar de la x he puesto 1 y en lugar de la y he puesto 3. 5. Y sería 4 por a mayúscula más 2 por b más c. Ya que este 2 lo he elevado al cuadrado aquí y aquí lo he dejado tal cual, ¿vale? Y claro, sé que eso da 5. Luego 9 igual a 9a, puesto que sería 3 al cuadrado, 9 por a, más 3b más c. Y tengo un sistema. Para resolver este sistema, pues puedo hacerlo por reducción como antes. Por ejemplo, arriba, la primera ecuación la multiplico por menos 1, me da esto. La de abajo la dejo igual.
y la otra también. Vale, cuando sume estas dos me dará 2 igual a 3a más b. ¿Lo veis? Y c desaparece. Y cuando sume estas otras dos sería 6, ¿lo veis? Menos 3 más 9, 6, 8a, vamos a hacer menos a más 9a, y aquí más 2b, menos b más 3b. Y ahora tengo esto, ahora multiplico esto por menos 1, por ejemplo, no, multiplico por menos 2 la de arriba, porque si no sería imposible eliminar este 2b. Sería menos 4, igual a menos 6a menos 2b. 6 igual a 8a más 2b. Al sumar esto queda 2, aquí queda 2a. ¿Lo veis? Menos 6 más 8. Así que a es igual a 2 partido 2, al pasar al otro lado. Es decir, a es igual a 1. Ya tengo algo. A es igual a 1. Con ese a puedo sustituirlo, por ejemplo, aquí. Sería 2 igual a 3 por a, es decir, 3 por 1 más b. Así que b es 2 menos 3, es igual a menos 1. Así que tengo a igual a 1 y b igual a menos 1. Y eso lo puedo sustituir, por ejemplo, aquí. Que quedaría 3 igual a 1, b menos 1 más c. Es decir, que c es 3. Y ya tengo la expresión. A igual a 1, b igual a menos 1 y c igual a 3. Esa sería la fórmula de la parábola, del polinomio de segundo grado que hemos conseguido con la interpolación. Si queremos saber el valor de un punto intermedio, como 1,5, estamos interpolando, y si queremos saber el valor de un punto fuera de ese intervalo, estamos extrapolando, como ya digo. Puedo comprobar si lo he hecho bien o no, simplemente, pues no sé, voy a coger este 2 y me tendría que dar 5, ¿no? Es decir, que sería igual a 2 al cuadrado menos 2 más 3. 4 menos 2 son 2, más 3, 5. Correcto. Por ejemplo, para 3. 9 menos 3 más 3. Menos 3 más 3 es 0. Y da 9. ¿Lo veis? Y el otro, si queréis también lo compruebo. 1. 1 menos 1 más 3. Obviamente. ¿Vale? Para 1 da 3. Y ya está. Por supuesto, esto de la interpolación se puede complicar más, poniendo más puntos, con lo cual el grado del polinomio subiría. En general, si tenemos n puntos, siendo n mayor o igual que 2, pues el grado del polinomio que usamos es igual siempre a n menos 1. Para 2 puntos, polinomio de primer grado, recta. Para 3, 3 menos 1, 2. Es decir, polinomio de segundo grado. Para 4, de tercer grado. Para 5, ¿vale? Y así sucesivamente. Se pueden plantear ecuaciones lineales de esta forma, o bien se puede usar, en el caso más simple, para n igual a 2, es decir, la interpolación lineal, lo que sabemos sobre las pendientes de las rectas. Bien, con esto termino.